Gracias. ¿Cómo han ustedes calibrado y medido este momento que comenzó, digamos, el 5, el 6 de enero y que ya ha llevado, bueno, ya se está terminando enero? ¿Cómo está ubicado la ciudadanía? ¿Qué piensa al respecto de todo lo que está ocurriendo? Mira, Víctor, desde, como tú bien dices, poco antes de la fecha emblemática del mes de enero, que era el 10 de enero, nosotros comenzamos una serie de estudios del Pro Flash, call tracking, estudios muy cortos, pocas preguntas, no más de 6, 5 o 4 preguntas, hemos realizado hasta ahora 3, monitoreando periódicamente desde esos días hasta ahora cómo ha ido evolucionando el pensamiento y el sentir del pueblo venezolano. Como bien lo teníamos ya evaluado hace un buen tiempo, tenemos una mayoría de venezolanos que hasta no hace poco estaba muy desalentada, desanimada, una amplia mayoría, pero incapaz de reaccionar, de activarse. En el trayecto de las últimas 2 semanas, ciertamente empezó el venezolano con una gran expectativa en torno a la fecha del 10 de enero, en torno a los escenarios de la presidencia de la República, la posibilidad de un presidente interino, y luego de la juramentación del 23 de enero de Juan Guaidó, el venezolano asumió una postura más proactiva, se está convirtiendo en una mayoría no desanimada, no desalentada, por el contrario, alimentada, robustecida de esperanza, con expectativas de futuro dentro del país, y en buena medida todo producto de un evento que solamente desde el punto de vista de espacio y tiempo duró poco más de 2 minutos, que fue el proceso del acto de Guaidó. Eso disparó una serie de posturas dentro de esta mayoría que, si bien es cierto ya existían, hoy se han consolidado. La debilidad de la imagen de Nicolás Maduro es precaria, es bastante importante. Esta debilidad apenas por debajo, 4.8 puntos, no llega a 5%, el reconocimiento de su imagen como presidente de la República, las perspectivas de los venezolanos con respecto a algunos ítems que últimamente se han manejado siguen siendo muy claras. El tema de la amnistía es un tema álgido. Los venezolanos no están dados a la idea abiertamente, más allá de lo políticamente importante que sea o no. La mayoría de los venezolanos aún está muy dolida. Por otra parte, la imagen de la figura de Guaidó en todo esto se ve robustecida, alimentada. En fin, el venezolano está reaccionando como lo es la opinión pública, reacciona ante distintos tipos de estímulos, y como tal se va manifestando y se va expresando, y lo hemos ido recogiendo en los últimos días. Así es, tú dices, o sea, Meganálisis en uno de sus reportes dice 84,6% es la mayoría alrededor del gobierno interino de Guaidó. Ven en la existencia de este gobierno interino la posibilidad real de que Maduro y su entorno salgan de Miraflores, por lo que de ser necesario saldrían sin miedo en su defensa. Bueno, tal vez por eso el régimen ha sido tan duro en la represión, más de 800 detenidos, más de 20 asesinatos asociados a las manifestaciones, ¿no? Ahora, el otro tema importante es el tema de qué liderazgos aprecia y ve la gente dentro de la oposición. ¿Cuál es ese dossier de líderes que alrededor que más allá de Guaidó, que es el presidente interino, pues le dan fortaleza y robustez a este momento político? Mira, Víctor, en estas últimas 3 semanas no hemos ido directo a este tema, ¿no? Pero sí podemos tirar líneas de pensamiento, líneas de cómo puede estar pensando la mayoría de los venezolanos, pese a que no lo hemos investigado estas últimas 3 semanas con precisión. Desde hace un buen tiempo nosotros veníamos ahondando, y el tema de la confianza sigue siendo el tema más importante para los venezolanos. De hecho, el mismo día 23 de enero, el día que se produce el evento en torno a Guaidó, aún los venezolanos no tenían
bien claro que giraba en torno a esa fecha, en torno a ese evento o manifestación que hubo. De hecho, toma por sorpresa quizás a todos los venezolanos la toma de juramento por parte de Guaidó, pese a que el 81.4 unos días antes lo exigía, pero no estaba seguro de que en realidad se consolidara. Entonces, la confianza, tener en quién confiar, saber que quien está asumiendo el rol no te va a embaucar, no te va a engañar, como hasta ahora, y aunque suene quizás duro decirlo, ha sucedido con una buena parte del liderazgo o la representación más importante de la política a nivel nacional, del lado opositor. El saber que eso no va a pasar es lo más importante para el venezolano. Los nombres son muy pocos los que han mantenido hasta ahora una postura muy clara o muy firme, que es la que ha alimentado a una mayoría. Esa postura firme, Víctor, con respecto a no seguir otorgando espacios, terrenos, y todo gira en torno a un punto muy importante, que es el tiempo. Solo el tiempo que padece el venezolano de a pie diariamente con su padecer de hambre, comida, la destrucción familiar, la disgregación de la familia, todos los embates que tiene esta crisis de todos los venezolanos, hacen que la premura y el deseo porque rápido se resuelva, identifique a quién es y quién no está con ese sufrimiento. Entonces, todo aquel que tenga un discurso o que haya tenido hasta ahora un discurso en donde el tiempo no sea lo importante, sino que haya sido un discurso en donde se hablara de diálogo, por ejemplo, que es un tema altamente rechazado, o de eventos electorales en donde la desconfianza hacia todo el sistema electoral, hacia las instituciones y hacia los actores que han alimentado el tema electoral es elevadísima. Todo el que hablase de diálogo y de elecciones está hablando de tiempo que no tiene el venezolano, que urge de una solución lo más antes posible. Entonces, todos estos temas en el discurso han debilitado una cantidad de figuras y han fortalecido solo unas pocas, que en este momento evidentemente deben estar atentos y al pendiente de no quitar el protagonismo que quizás requiere en los actuales momentos la figura del presidente de Juan Guaidó cuando asume la presidencia interina o seguramente como presidente interino. Pero ciertamente la confianza, Víctor, sigue siendo el tema clave. En quien confíen los venezolanos confían hoy en día en muchos políticos. Por eso todavía estas convocatorias a eventos, a marchas, los venezolanos la van a seguir respaldando en la medida en que vean que van en rumbo hacia la salida de su crisis, hacia el cambio de sistema. Bueno, muchísimas gracias, Rubén Chirino, director de Megaanálisis, dándonos su versión, su aproximación a la realidad. 86% de los venezolanos alrededor y convalidando la presidencia interina de Juan Guaidó como vía de salida del régimen. Muchísimas gracias y estaremos pronto de nuevo en contacto. Gracias a ti, Víctor. Y ahora está con nosotros el doctor Perkins Rocha. Bienvenido, doctor. Él es el abogado y además, digamos, una persona que reflexiona permanentemente y profesor, por supuesto, universitario, sobre estas cosas que están ocurriendo. Lo primero que hay que aclarar a la gente es si es cierto que Guaidó se autojuramentó o si esa palabra está mal usada en este momento político. Buenos días, Víctor. Sí, ciertamente creo que hay una muy mala y perniciosa, digamos, visión que ha introducido el régimen para restarle la importancia política y constitucional que tiene el valiente acto que tuvo el señor Juan Guaidó, que no es otra cosa que haber asumido lo que ya desde el 10 de enero estaba latente,
el 10 de enero ocurrió en Venezuela una situación inédita, que es que amanecimos sin un presidente electo. Nunca había ocurrido que había fenecido un periodo presidencial sin que dentro de ese periodo hubiese ocurrido unas elecciones, porque lo que ocurrió el 20 de mayo no podemos ni lo calificamos internamente, ni ningún estándar internacional así lo demuestra. Eso puede ser el evento electoral válidamente existente. En consecuencia, el constituyente entiende que para él hay una enfermedad que no puede permitir bajo ningún concepto. Es como que el constituyente es el hombre que crea o es el espíritu que crea el manual de usuario de un país. El constituyente se imaginó un país perfecto, pero ante esa perfección también previó posibilidades de enfermedades, y esas enfermedades las cubrió con medicinas. Y una de esas enfermedades que quiere evitar el constituyente es el vacío constitucional. Y para que no haya vacío constitucional en una situación como esta, el constituyente crea en el 233 artículo constitucional un mecanismo que es que cuando falta el presidente electo, asuma el cargo el presidente del Parlamento. Y eso ocurrió el 10 de enero. Ocurrió el 10 de enero ope legis, es decir, sin que el señor Guaidó se hubiese juramentado. Por eso muchos dijimos que no era necesario la juramentación, porque ya ope legis, directamente por orden del legislador, por orden del constituyente, esa situación la debe cubrir el Parlamento con su presidente. Bueno, por razones políticas, el señor Guaidó quiso hacerse acompañar, lo cual le da una mayor carga legítima a su posición, quiso hacerse acompañar por pueblo, por ciudadanos activos y por comunidad internacional, digamos, presta para eso. Y hizo un tercer llamado a las Fuerzas Armadas y consideró que ese día, emblemáticamente, históricamente, para asumir, no para juramentarse, para asumir ante los ciudadanos que votamos por él, que lo elegimos a él diputado y que lo elegimos a él tácitamente presidente del Parlamento, asumiera su deber constitucional. En consecuencia, no se juramentó ese día. Emblemáticamente pudo haber tomado un juramento porque estaba frente a los ciudadanos que lo elegimos, pero lo que hizo fue, en definitiva, asumir lo que estaba pendiente desde el 10 de enero. En consecuencia, no puede hablarse de una autoproclamación ni que a partir... simplemente asumió materialmente lo que ya desde el 10 de enero impectore había, un presidente transitorio en Venezuela que, gracias a Dios, formalmente hoy lo tenemos. Bueno, sí, efectivamente. Y sin embargo, digamos que hay toda una línea comunicacional que quiere como desprestigiar el asumir vía el 233 constitucional, y por eso lo llaman autojuramentado. Y por eso es que yo quería que tú precisaras, uno, que eso no es cierto; dos, que no hace falta; tres, que es una atribución que automáticamente cae sobre los hombros del presidente de la Asamblea Nacional; y cuatro, lo decíamos en la sección anterior, que tiene una carga inmensa de legitimidad popular, porque 9 de cada 10 venezolanos, poco más, poco menos, el respalda la presidencia interina de Guaidó como camino y como solución a la salida de la crisis constitucional. Pero no solo eso, sino que una vez que él dice en forma clara e inteligible que asume la presidencia interina, lo que ocurrió después fue una especie de efecto en cascada de reconocimientos internacionales. Así es, así es. Y consideramos que constitucionalmente la sociedad civil pasó de una situación de desconocimiento a un régimen a una situación de resistencia a una nueva estructura, que es la estructura que él ese día materialmente asumió. Pasamos del 350, del desconocimiento al régimen que de facto nos estaba gobernando hasta ese momento, a una resistencia pacífica, constitucional, a partir del 333, que desde ese día hacemos, acompañando a Juan Guaidó como presidente transitorio de la República. Formalmente, a partir de ese día, tenemos una presidencia transitoria, un representante del Ejecutivo, que más que presidente de gobierno, oye tú, Víctor, esto es importante también destacarlo, más que un presidente
de un gobierno ordinario, tenemos a un jefe de Estado que, de acuerdo al artículo 333, está obligado, como autoridad que es ahora, a reconstituir el orden constitucional que ha sido deteriorado, mancillado, roto por las autoridades ilegítimas que formalmente ya no deberían estar en el país y que solamente por hechos de fuerza se mantienen. Estamos entonces, como sociedad civil, pasamos del 350 del desconocimiento al 333 de la resistencia, resistir para mantener el orden constitucional que representa Juan Guaidó como presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, te voy a ¿Cuál es tu opinión al respecto? Una reflexión importante donde entendemos que es el momento en que el pueblo ha puesto el pellejo y su sangre para que ellos asuman sus deberes constitucionales. No le estamos pidiendo otra cosa sino que asuman lo que está contemplado en el artículo 328 de la Constitución,
que sin militancia política se dediquen al orden interno y recuperen en definitiva la vigencia de la Constitución. Y entiendo entonces que el señor Guaidó utiliza este instrumento, que repito, es un instrumento político de efectos jurídicos para hacer ese acercamiento. Sin embargo, el papel de trabajo, el proyecto por él presentado o presentado por su equipo, creo que adolece de algunas fallas que estamos obligados como ciudadanos y por ciudadanos activos a tratar de alimentarlo para que sea encauzado jurídicamente por el camino correcto que debe tener. Hay aspectos aquí que deben valorarse y que son propiamente delicados. No podemos entender que un funcionario o un miembro de la Fuerza Armada que conscientemente se rebele contra el régimen y asuma el restablecimiento de la Constitución esté cometiendo delito. Es decir, es impensable que cumplir con la Constitución en los términos en que la Constitución fue redactada en su artículo 333 y 350 signifique estar cometiendo delito alguno. Eso es imposible, y la ley pareciera que de alguna manera, o el proyecto de ley del señor Guaidó, pareciera decirle en pocas palabras, en palabras llanas, el que se rebele contra este régimen oprobioso, lo vamos a perdonar. ¿Pero qué es esto? Si rebelarse contra un orden ilegal e ilegítimamente establecido es un deber constitucional. Y ese ha sido nuestro discurso de 20 años, de por qué no acompañan a las fuerzas civiles en esta tarea tan importante como es recuperar el orden constitucional. En consecuencia, eso debe corregirse. Debe corregirse también en la ley la invocación a futuros y eventuales situaciones en las que ellos colaboren para la restitución del orden constitucional. En primer lugar, porque no es delito, y en segundo lugar, yo no puedo hacer un perdón, que en definitiva es la amnistía, de algo que todavía es futuro e incierto. Hay otros elementos de carácter técnico que deberíamos revisar y que seguramente los diputados de la Asamblea en su discusión de este proyecto loable, entiendo, en primer lugar, eso hay que calificarlo, loable políticamente, pero que tiene que tener ciertas revisiones, deben depurarse, porque la amnistía no puede ser el perdón incondicional. Por ejemplo, solamente se habla de que no se va a castigar delitos de lesa humanidad, que no se va a perdonar delitos de lesa humanidad. Está bien, eso constitucionalmente lo recoge el artículo 29, pero hay otros delitos que guardan relación con la corrupción, con la legitimación de capitales, con la delincuencia organizada, con ciertos errores inexcusables judiciales que han cometido jueces. Hoy por hoy en Naragua, en Carabobo, en Lara y en Yaracuy hay menores de edad, oígase bien, detenidos y encausados, como si fueran criminales comunes y corrientes, simplemente por protestar. ¿Qué vamos a hacer contra esos jueces? Vamos a perdonarlos. Vamos a perdonar a estos jueces que han violentado no solamente la Constitución, sino sus propios estatutos y códigos de ética para funcionar, digamos. Y esto se extiende también a otros tipos de civiles y que han colaborado de alguna manera con el sostenimiento de este régimen. Esto es un proyecto, para concluir y para conversar contigo, no quiero que encadenarme con esto, es un proyecto que es una idea política loable, pero que debe ser discutida en el Parlamento rápidamente y ponerle límites jurídicos que no podemos creer que sean excusables. Sí, el otro tema, ya nos quedan 3 minutos, Perkin, aproximadamente, es la diferencia entre amnistía y justicia transicional. O sea, y me parece importante que tú nos puedas establecer las diferencias fundamentales. La justicia transicional es la que permite el tránsito, valga la redundancia, entre la deposición de un régimen que corruptamente nos condujo a donde estamos y el tránsito hacia un sistema democrático que es estable, el que deseamos. Dentro de esa justicia transicional, elementos importantes como el arrepentimiento, la proporcionalidad de las cargas en el establecimiento de penas, la jerarquía de penas para valorar
realmente las condiciones en que algunos de los victimarios, en definitiva, causaron graves daños a los ciudadanos, puede evaluarse. Y el último capítulo, diría yo, el último capítulo de esa justicia transicional puede eventualmente incluir el hecho de la amnistía, el perdón. El primer capítulo, y es lo que deberíamos ahorita estar todos abocados, es al tema de la responsabilidad por los daños ocasionados a las víctimas. O sea, son 20 años que hemos estado sometidos a un régimen implacable, y el primer tema que éticamente debiéramos abordar en este momento es cómo reparar el daño causado, no solamente económico y material, sino principalmente moral a todas las víctimas de este régimen. Y ese es el tema que debería en este momento ocuparnos. Yo entiendo que por razones políticas se introduzca el perdón por un problema coyuntural, pero si realmente somos proactivos y vemos esto con clara visión de futuro, debiéramos al mismo tiempo de insertar con el tema de la amnistía el tema de la justicia transicional, cuyo principal elemento importante al discutir es la indemnización moral y económica de las víctimas. Es decir, a la parte que estoy perdonando a los que eventualmente pudieran tener algún tipo de digamos, vinculación directa con hechos delictuales en estos 20 años, yo debería estar discutiendo también cómo voy a reparar moral y materialmente a las víctimas de este régimen. Esto creo que la ley no lo aborda y es la oportunidad de que lo deba abordar. Por eso me gusta más que esta ley, la ley que en el 2017 fue anulada por el TCJ ilegítimo de Michael Moreno, y que fue un esfuerzo, yo diría, jurídico importante de todas las fracciones, que es la ley que se calificó de amnistía y de reconciliación nacional. Esa ley está quizás más depurada, esa ley debiera haber sido, digamos, rehabilitada y vuelta otra vez a poner en vigencia toda vez que fue indebidamente suspendido. Yo creo que por ese lado deberían enfocarse los esfuerzos y un poco estamos en la oportunidad de retroalimentar este proyecto de la ley de amnistía de Guaidó y retroalimentarlo con la propia ley de amnistía y reconciliación nacional que fue aprobada por la Asamblea Nacional, entiendo yo que en el mes de marzo del 2016. Bueno, mira, Perkin, a mí me parece muy importante que haya una propuesta en la mesa, rescatar la ley de amnistía de la Asamblea Nacional, y me parece muy importante tu mensaje. Una cosa es amnistía y otra cosa es amnesia. Creo que las víctimas necesitan reparación y el país del futuro necesita una verdad que sea diferente al olvido. Porque yo creo que esta es la única forma de crecer hacia la democracia y de construir instituciones sólidas. Una cosa es el perdón y otra cosa es que los perdonados se cuelen en un país que requiere justicia, verdad y futuro. Muchísimas gracias, Perkin. Me comprometo a volverte a llamar porque creo que esto va a dar para una segunda conversación. Gracias, nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla de la semana pasada era de Gloria, el 23. Claro, todo el día aquí. Ya me llamaron de Sevilla que te dio el cupo, sí. Cuéntame, vamos a salir bien de esto. Esta vez sí lo vamos a lograr. Informe RCN presenta titulares. Las embajadas de Venezuela, en Italia y Chile amanecieron este lunes con varias fotografías de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, pegadas en la fachada de la sede diplomática. Enrique Sánchez Falcón, abogado constitucionalista y profesor universitario, afirmó que la oposición está actuando contra un golpe de Estado que ha dado el mismo Nicolás Maduro. Estamos en un momento crucial. Vamos a salir esta vez de verdad. Vamos a lograrlo otra vez. Que es precisamente la situación de usurpación presidencial, usurpación de la presidencial. Ya es absolutamente reconocido por la comunidad internacional, por la mayoría del pueblo venezolano,
que el 20 de mayo de 2018 no hubo elección presidencial, hubo una farsa Molano tal cosa, y que evidentemente eso trae como consecuencia que al 10 de enero de 2019 no había presidente electo. Esa es la primera de las afirmaciones que desde el punto de vista jurídico podría hacer. Se está de un momento de usurpación de las funciones presidenciales por parte de un rey que pretende continuar a partir del 10 de enero funciones y el esfuerzo en estricto apego a lo previsto en la Constitución por restablecer ese orden constitucional. Más allá de nuestras fronteras, en Cuba, saldo de 3 muertos y 172 heridos dejó el paso de un tornado en La Habana. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es sometido hoy a nueva cirugía tras atentado. Y en los deportes, el delantero brasileño del Paris Saint-Germain, Neymar, no podrá jugar el partido de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester United por lesión en su pie derecho. 11:33. Tornado, eso es feo también. ¿Qué se lo quiere? Estar en un tornado. Pobre cubano, también vas en contra de la población. Cuando vienen para acá, en contra del gobierno. Vienen para acá y se transforman en régimen. No, claro. No todo, ¿viste? Porque yo ayudé a escapar a un cubano. ¿Sí? O sea, yo no quiero seguir siendo esclavo de Fidel Castro. Y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caeport.net, correo info@caeport.net, teléfono 0241 775 5575. Caeport, déjalo todo en nuestras manos. RCM 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando. Aquí se habla la libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Facebook. @RCM 750. La radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos. Aquí se habla libertad, 28 de enero de 2019, y tenemos el gusto de contar ahora en línea con María Corina Machado, coordinadora general de Vente Venezuela, y una de las líderes que ha estado, digamos, el que ha protagonizado este proceso que ya lleva varios días, estando hoy 28 de enero, un proceso de lucha y combate contra la usurpación. Pero me gustaría que María Corina sea ella misma la que nos diga en qué momento estamos. ¿Cómo están? Rocío y Víctor, qué gusto acompañarlos el día de hoy. Hoy Víctor nada más. Solo tú, Víctor. Bueno, estamos en uno de esos momentos que cambian la historia para siempre. Todos sabemos la naturaleza del régimen que estamos enfrentando, lo hemos dicho tantas veces, y además hoy está mostrando la cara más cruel y corrupta en las calles de Caracas con todo y de Venezuela, con estos ataques brutales y represión en zonas populares, torturas, detenciones. Es una cosa monstruosa lo que está ocurriendo en estas horas, pero una vez más se demuestra lo que este régimen es y lo que hay que hacer para terminar de sacarlos. Es decir, hemos dado un paso enorme. La aplicación del 233, como habíamos insistido durante tantos tiempos, tantos venezolanos, ha dado pie al reconocimiento internacional de Juan Guaidó, que era algo absolutamente crucial y que no tiene precedente en la lucha contra una tiranía en este hemisferio. O sea, haber logrado galvanizar, cohesionar a todo el hemisferio, todos, digamos, los gobiernos democráticos, y estoy segura que en poco tiempo también a la Unión Europea, junto a otros países del mundo, es un paso enorme. Ahora bien, es un régimen criminal que hay que terminar de quebrar, y por lo tanto hay que mantenernos de manera disciplinada, firme, valiente en esta ruta del coraje, hasta provocar esa ruptura histórica que es el objetivo que tenemos los venezolanos para iniciar muy pronto un proceso de reconstrucción nacional. Ahora, María Corina, conversando con Rubén Chirinos y también con el doctor Perkin Rocha en los momentos, en las etapas anteriores de este programa, Rubén decía que, si bien es cierto, 9 de cada 10 venezolanos está apoyando este momento político con el presidente Guaidó a cargo del Poder Ejecutivo, tenía dudas sobre dos cosas.
una sobre la amplitud de esta oferta de amnistía y otra sobre la necesidad y el para qué de los movimientos de calle, habida cuenta de lo que tú dices, 800 presos en los últimos días y más de 20 muertos por violencia y represión. Entonces, digamos, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es el énfasis que debería tener este momento político? Bueno, todos sabemos que aquí hay elementos de geopolítica mundial que claramente están en juego, digamos, de ver esto desde la perspectiva más alta, macro, pero desde luego esto llega al hogar de cada venezolano que está viendo cómo hoy puede comer menos que ayer y sabe que mañana la cosa va a ser aún peor. Entonces, todas estas dimensiones, digamos, geopolíticas, económicas, financieras, humanas, están en este momento desplegadas y se interrelacionan. ¿Me estás escuchando, Víctor? Sí, claro. Ah, no, es que escuché como un ruido, pensé que quizás se había cortado. En este sentido, voy directo al tema de la amnistía. Una cosa es ofrecer incentivos concretos a aquellas personas que están soportando el régimen y específicamente a ciudadanos militares y decirles, si ustedes cumpliendo la Constitución y cumpliendo su juramento y colocándose del lado del pueblo de Venezuela a acelerar este proceso de transición y retomar la ruta democrática y constitucional, pueden estar seguros que tendrán el respeto y las garantías para insertarse además en la reconstrucción de la Fuerza Armada. Eso es un tema. Es impunidad. Y allí obviamente hay un rechazo claro, además se ha expresado en estos días de manera muy tajante por la sociedad venezolana que dice, sí, no queremos venganza, no queremos revancha, pero tampoco aceptaremos impunidad para quienes han cometido delitos, ya sea de violación de derechos humanos o del saqueo a los recursos de la República que han traído al país al hambre. Ni lo uno ni lo otro, es justicia. Y la amnistía en los casos que aplica tiene que ser posterior al reconocimiento de las faltas cometidas y desde luego de un proceso de resarcir en la medida de lo posible a las víctimas de estos atropellos. Ahora, María Corina, tú también decías que era necesaria la disciplina y practicar el coraje. ¿Qué sentido tiene en este momento las movilizaciones de calle cuando lo que estamos viendo es un énfasis en el plano internacional que ya reconocen al presidente Guaidó y que están buscando las formas de liberar a los venezolanos de lo que ellos mismos llaman una usurpación tiránica? Yo pienso que cuando vemos hacia atrás, cada uno de estos años en donde han habido enormes manifestaciones, el 2014, el 2016, el 2017, movilizaciones, yo el 17 lo llamo una rebelión cívica, cumplieron un propósito y lograron mucho, y en cada uno de estos casos estuvimos a un paso de haber provocado el quiebre final del sistema. ¿Qué falló en esos momentos? Lo sabemos, una conducción política que no estuvo a la altura de la sociedad venezolana. Ahora, viendo hacia adelante, obviamente estamos en una situación distinta. Yo lo decía el 22 de enero en aquel mensaje previo a la convocatoria, del 23 decía, esta vez es distinto. Y cada uno de nosotros lo sabemos, y es distinto por muchas razones. Ya hemos hablado sobre el tema de el componente internacional que fue un pilar de complicidad y legitimidad de Chávez y después de Maduro, que ya no existe, nada, cero. Hemos hablado del tema económico, arruinaron el país, y desde luego las sanciones efectivas diseñadas hacia los culpables de esta estafa está provocando también la ruptura del sistema de mafia. Es decir, hemos ido avanzando, muchas cosas han cambiado, la situación en la Fuerza Armada es distinta. Ahora, la situación en la gente también. Estamos viendo, primero, una Venezuela más cohesionada, más unida, más clara, más crítica en el buen sentido que nunca. ¿Y qué quiero decir crítica en el buen sentido? Que aquí ya nadie se deja engañar, que aquí no estamos nariciados, ni empujados, ni con vendas en los ojos. Aquí sabemos quién es quién y sabemos qué es lo que queremos. Sabemos lo que no vamos a tolerar más
de engaños, de falsos diálogos para darle oxígeno y tiempo y legitimidad al régimen criminal, ni en farsas electorales que obviamente no van a tener lugar, o que en todo caso lo que buscarían es mantener el sistema de mafia aún sin Maduro en el poder. En este contexto, yo sí creo que la demostración de apoyo popular es necesario, es conveniente, el mundo la ve, digamos, la institución militar también, los jueces, alguaciles, fiscales, policías, es decir, se identifican con ella porque en esas expresiones ellos están allí en alma, cuando no está su hija, su esposa, su hermana. Ahora, evidentemente, aquí no estamos hablando de crear una dinámica como fue en el 2017, de convocatorias una tras otra, porque ese objetivo de visibilizar la gigantesca mayoría que somos los venezolanos repudiando este sistema, eso ya se logró. Ahora, estamos en un momento donde falta por hacer, y esto hay que decirlo. Yo no voy a poner fecha. Hay gente que dice, puede ser horas, sí, puede ser días también, pueden ser semanas, lo que tome, porque este proceso ya avanzó por una vía irreversible, Víctor. Estas fuerzas no solamente se desataron, sino se sincronizaron, se articularon. Pero es un momento tremendamente delicado donde tenemos una responsabilidad gigante frente a la historia y frente a cada venezolano. Y hay que hacerlo bien. Y en eso precisamente es que estamos abocados en cuerpo y alma, noches y días. Ahora, María Corina, Alexander Campos, un sociólogo venezolano, el que tú conoces y que yo conozco, él esta mañana colocaba en Twitter algo que a mí también me ha preocupado los últimos días. El pueblo está con Guaidó, 8, 9 de cada 10 venezolanos reconoce y legitima esta transición, pero uno ve como una especie de rezago de las instituciones republicanas, gremios empresariales, instituciones, sindicatos, academias, universidades. Son pocos los que han manifestado su apoyo, el explícito al presidente Guaidó. ¿Cuál sería tu mensaje para esas instituciones? Fíjate, este fin de semana se produjo casualmente el reconocimiento en un comunicado hermoso de la Federación de Profesores de la Universidad de los Andes y también de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Posteriormente salió un comunicado de la Federación de Profesores de las Universidades Venezolanas. A mí me conmovió y me emocionó mucho que en este sentido, digamos, los sectores gremiales organizados hayan sido precisamente los profesores universitarios los que dan este primer paso, siendo un sector que está tan golpeado, humillado, desmembrado, y que hayan actuado con esta coherencia, con esta fortaleza, porque al final, como bien decía Alexander, a quien tanto respeto, una persona que conoce tanto el sentimiento de la familia venezolana, de las comunidades, es eso, los venezolanos estamos conscientes que esta es la hora del coraje, aquí hay que darlo todo, en todos los planos, es decir, aquí estamos arriesgándolo todo, el cuerpo, la familia, el patrimonio, la casa, la seguridad de tu hogar, tu nombre, tu trayectoria, todo. Aquí estamos dándolo todo por Venezuela en una hora definitiva y una oportunidad gigante que no podemos dejar pasar. Y en ese sentido, el llamado, como tú bien dices, a todos los sectores del país, todos los productores de mandarinas en la montaña del Táchira, o los campesinos en el estado Guárico, o los mineros de Bolívar, o los pescadores en Sucre, en Taria, es decir, hablarle a todos los sectores del país, que todo el mundo eleve su voz, reconociendo a Juan Guaidó, que es reconociendo la determinación de avanzar a una transición que no puede esperar más. Hay gente que nos decía en algún momento, tú te acordarás, que bueno, que nosotros estábamos siendo impulsivos, exagerados, impacientes. Y mi respuesta fue absolutamente sí, frente al hambre, impaciente, y frente a la corrupción, intransigente. Es decir, estos son los momentos en los cuales no hay posiciones medias, neutrales o indiferentes. Se trata que estamos luchando entre la justicia para Venezuela o el sistema de mafias del crimen organizado. Tú quieres estar en el medio. Tú quieres estar en el medio entre la brutalidad, el totalitarismo, la dominación y la libertad
Obviamente no, entre el mal y las fuerzas crueles o la virtud y el bien. No, aquí no hay posibilidad más de ser indiferente. Y eso se lo decimos desde al gremio, al empresario, al trabajador, al periodista, al encuestador, al sacerdote y al militar. En este momento ser indiferente es ser cómplice del sistema. Yo te voy a pedir, María Corina, que me esperes un minutico. Vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. María Corina, dos preguntas, tenemos 5 minutos para esta. La primera, tú decías ayer en el diario 2001 que para hacer elecciones primero hay que nombrar un CNE, pero la pregunta es la siguiente, ¿tiene sentido en este momento pretender que en 8 días se convoquen elecciones con el presidente Guaidó todavía tratando de legitimar y con la usurpación a cargo del poder que ejerce de manera brutal? Bueno, yo creo que el tema de los 8 días ha confundido un poco a la gente porque fue el ultimátum que puso la Unión Europea. Básicamente la Unión Europea le dijo a Maduro, o convocas en 8 días elecciones o reconocemos a Guaidó. Yo creo que al final era una manera en el sentido de que los países europeos que tienen una visión más clara sobre la naturaleza del régimen y que están dispuestos a apoyarnos en esta lucha por la transición hacia Venezuela, trataron de cohesionar para tomar una decisión en bloque, que es al final lo que se espera de la Unión Europea y que además yo creo que en definitiva nos beneficia. Y no tengo duda que esa decisión va a ser favorable. Maduro no puede convocar elección alguna, yo lo dije inmediatamente, porque Maduro no es presidente, punto, no es presidente, no puede convocar, porque es una elección de reina de carnaval. Ese es el punto. No lo reconocemos nosotros y no lo reconoce el mundo. Ahora, llegará ese día, el día sábado, y allí, bueno, ya verá lo que le viene. También desde Europa, que no es otra cosa que el apoyo de la democracia occidental y Venezuela reinsertándose en ese bloque de democracias occidentales, liberales, abiertas al mundo, que creemos en el emprendimiento, la innovación, el respeto a la propiedad, un país que genera riqueza sobre la base del trabajo, de las reglas de juego claras, y que deja atrás un socialismo empobrecedor. Entonces yo veo como una señal importantísimo lo que va a ocurrir en los próximos días, apoyando ese proceso de transición. Sí, aquí vamos a ir a unas elecciones lo antes posible, cuando Maduro termine de salir él y su sistema del poder. Un gobierno de transición lo primero que tiene que hacer, además de atender la crisis humanitaria y estabilizar la situación de seguridad interna del país, es convocar unas elecciones con un nuevo CNE, absolutamente integrado por personas que cumplen los requisitos de integridad, de autonomía, de independencia y de competencia que establece la Constitución, para lo cual la Asamblea Nacional tiene que proceder a hacerlo allá. Tú no tienes que esperar a que eso ocurra, eso viene. La transición y el cambio viene y la Asamblea Nacional debería de inmediato en las agendas de sus prioridades incorporar la designación de esos 5 rectores, porque eso le va a dar una señal a los venezolanos, al mundo y debo decir también a las instituciones civiles y militares de para dónde vamos.
Vamos no solo a sacar este régimen, a ir a un proceso de estabilización en la transición, pero muy rápidamente a darle la oportunidad a los venezolanos que decidamos qué futuro queremos. Y eso es lo que nos va a traer paz, estabilidad y desde luego una gran esperanza y prosperidad producto de las gigantescas inversiones, Víctor, que van a llegar al país, privadas e internacionales, para generar empleo, riqueza, prosperidad y darle esas garantías y esos incentivos para que todos los venezolanos que se han ido regresen muy rápido a los brazos de su familia y de su país. Ahora, María Corina, una última pregunta. Hasta aquí nadie ha llegado solo, nadie puede ser, digamos, el protagonista solitario de un proceso tan complicado. Yo estoy seguro que tú reconocerás que son varios, entre esos tú, por supuesto, los que han participado muy activamente. Ahora, tú has hablado varias veces de transición. ¿La transición será la expresión de esa coalición que nos ha traído hasta aquí o nos veremos defraudados porque no habrá ancha base alrededor de ese esfuerzo de transición? Te contesto tus dos planteamientos con una palabra: el ciudadano. Aquí ha habido un protagonista y es el ciudadano. Son 20 años de lucha con un sacrificio y un costo humano infinito, y ahí ha estado el ciudadano, ese espíritu cívico e indomable. Y esa transición irá en la ruta correcta que nos lleva a la construcción de esa nueva Venezuela, producto de una ruptura histórica que tiene que dejar atrás para siempre clientelismo, populismo, estatismo, centralismo y militarismo, producto de la acción firme y crítica que en esa transición también tendrá el ciudadano. De eso se trata. Y si algo yo puedo decirte para terminar, Víctor, es que yo me siento profundamente orgullosa de ser ciudadana venezolana y de estas generaciones. Estamos escribiendo una historia gloriosa, heroica, esa Venezuela heroica como dijo una vez mi tatarabuelo Eduardo Blanco, y que creo que nunca como hoy nos merecemos esa calificación. Bueno, muchísimas gracias, María Corina, coordinadora general de 20 Venezuela, una de las que efectivamente ha sido protagonistas por su liderazgo y la confiabilidad que tiene el país en ella de este momento político. Y con esto terminamos nosotros nuestro programa de hoy, 28 de enero. Aquí se habla libertad, aquí se habló libertad, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César Artiaga y quien estuvo con ustedes, Víctor Maldonado. Rocío, atendiendo obligaciones institucionales, nos veremos con ella el próximo viernes. RCR presentó Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, en Twitter y Periscope @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio